Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Marisol Chiquete y tengo el placer de ser su moderadora en este seminario médico virtual Salud Digna 2025. Gracias por acompañarnos en este espacio creado para compartir conocimientos, experiencias y avances en el mundo de la medicina. Hoy abordaremos un tema de suma relevancia para la salud masculina, las actualidades en imagenología prostática. Pero antes de presentarles a nuestro experto, me gustaría contextualizarlos un poco. En México, el cáncer de próstata ocupa el deshonroso lugar como la principal causa de muerte por neoplasia en hombres, con una tasa de mortalidad de 9.8 por cada 100,000 individuos. Sin embargo, aquí viene la buena noticia. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado en etapas iniciales ofrecen una tasa de curación del 85%. Gracias a tecnologías de vanguardia como el PET-CT PSMA, que ha revolucionado la detección de metástasis, y la resonancia magnética multiparamétrica. Con su alta precisión y estandarización en interpretación, estamos cada vez más cerca de ofrecer soluciones más efectivas y oportunas para nuestros pacientes. Y para guiarnos a través de este tema, tenemos a un experto en la materia que nos está acompañando de manera virtual, el doctor Jonathan Gildardo Alanís Lara. Permítanme hablarles un poco más sobre él. El doctor Alanís Lara es médico radiólogo egresado del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Cursó una subespecialidad en radiología vascular e intervencionista en el Hospital General de México y está certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Además, es miembro de la Asociación Canadiense de Radiólogos y socio fundador del Colegio de Radiólogos Intervencionismo y Terapia Endovascular. Actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Radiología en Trauma y Emergencias y autor del libro Radiología, descubre la maravilla en su interior. En su día a día, el doctor Alanís Lara ejerce como médico evaluador en el Centro de Monitoreo Clínico Telerad de Salud Digna y como radiólogo intervencionista. Doctor Alanís, sea bienvenido. Gracias por conectarse con nosotros. Antes de cederle la palabra, le recuerdo a toda nuestra audiencia que al final de la presentación tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que les invito a dejar sus dudas en el chat, pues en cualquier momento vamos a poderle dar respuesta de la mano del doctor. Ahora sí, sin más preámbulo, adelante, doctor. Muy buenos días, muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación para esta plática. Gracias por estar conectados, por estar atentos. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Soy el doctor Jonathan Alanís Lara y como ya les mencionaron, soy radiólogo intervencionista. Y el día de hoy pues estoy muy complacido de presentar a ustedes este tema, actualidades en imagenología de la próstata, que es la próstata, como sabemos, es un órgano que ha generado con el paso de los años mucha curiosidad, está ligada a la masculinidad directamente, y en torno a ello hay muchísimos estudios, muchísimos avances que nos han permitido un diagnóstico certero y oportuno para las diferentes patologías de esta glándula y sobre todo el cáncer de próstata, que a nivel mundial y sobre todo en nuestro país es un problema de salud pública. Como ya mencionaba anteriormente en un preámbulo, pues el cáncer de próstata viene mostrando un aumento sostenido de su incidencia, incluso en países desarrollados. No nos explicamos por qué, eh, debido a que ya existen muchísimos métodos e incluso al alcance de los pacientes y de los médicos clínicos que están pues atendiendo y en primera línea con estos casos. Hace pocos años el diagnóstico del cáncer de próstata estaba basado únicamente en el tamizaje con el antígeno prostático específico, que se ha usado y se usa masivamente hasta ahora. La biopsia también randomizada, que la vamos a revisar, es otro método para acceder a muestras para estudio histopatológico. Sin embargo, esto nos ha llevado a un sobrediagnóstico y sobretratamiento de lesiones que no son clínicamente significativas. Es decir, estas lesiones pues no van a producir en algún punto de su desarrollo metástasis
y por tanto no ponen en riesgo la vida del paciente. Sin embargo, hay otras lesiones que pueden pasar desapercibidas, que son o pueden ser mucho más graves para nuestros pacientes, y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir para poderlas detectar a tiempo. Vamos a entrar en materia. Dividí la charla en algunos objetivos principales. Voy a tratar de ser muy concreto y tratar de llevar esta charla de forma dinámica y de forma más didáctica sobre todo. No entraré en detalles técnicos muy complejos en cuanto a la parte de la física o de la radiología como tal. Sin embargo, revisaremos algunas generalidades inicialmente de la glándula prostática de forma muy breve, algunos puntos importantes en cuanto a la anatomía, que son pieza clave para la parte de los métodos de imagen. Vamos a revisar brevemente algunos diagnósticos por las técnicas de imagen que ya mencionaban inicialmente. Y también vamos a revisar algo que se está realizando en terapias por radiología intervencionista, que es el área en la que me desenvuelvo yo, y son terapias de mínima invasión que han demostrado la disminución de la morbilidad, disminución en cuanto a tiempos de hospitalización, gastos de insumos hospitalarios, prolongadas estancias intrahospitalarias, anestesia, cortando también tiempos de anestesia, y que también estos tratamientos y estas terapias han demostrado su eficacia y directamente también impactan a la calidad de vida de nuestros pacientes. Dentro de las generalidades, pues sabemos que la próstata es una glándula principalmente formada por tejido glandular, pero también está constituida por tejido fibromuscular. El tamaño descrito va a variar con la edad. Sabemos que con el paso de los años el tamaño se puede incrementar y esto nos lleva a una de las patologías más frecuentes. Lo vamos a revisar más tarde, pero generalmente lo describen como el tamaño de una nuez. El peso va a ir entre los 20 y 40 gramos con un promedio de 30 mililitros o centímetros cúbicos y forma parte del sistema urinario y reproductor. Como les mencionaba anteriormente, es un motivo frecuente de consulta en urología y en medicina familiar. El reconocimiento de los datos clínicos van a ser sustanciales. Tenemos que estar muy familiarizados con la clínica de determinadas patologías que afectan este órgano. Vamos a revisar las principales, como es la prostatitis, la hiperplasia prostática y, por supuesto, el cáncer de próstata. Esto nos va a ayudar a tener una idea para realizar unos diagnósticos diferenciales y encaminar al paciente a los métodos diagnósticos y tratamientos más efectivos para cada uno. Como sabemos, en la medicina no hay recetas de cocina y debemos individualizar cada caso tanto para el diagnóstico como para su tratamiento. En cuanto a la anatomía, tenemos la anatomía descrita por zonas, la anatomía zonal. Tenemos aquí unos esquemas donde nos representan el corte coronal, el aspecto en corte coronal, en tercera dimensión, en axial y en sagital. Tenemos la zona transicional que va a rodear la uretra prostática y es la parte que se va a agrandar con la edad. Es la que nos va a representar en el mayor número de casos la causa debido a hiperplasia prostática y únicamente va a ocupar el 25% de cáncer de próstata que se desarrollará en esta parte. La zona central se va a encontrar en la base de la próstata, por detrás de la zona de transición, y va a rodear el ducto eyaculatorio tanto derecho como izquierdo. El estroma fibromuscular anterior es una pequeña área de tejido que está situada en el segmento anterior de la próstata. Y la zona periférica, que es la que nos atañe también con mayor atención, la que nos atrae mayor atención, va a estar situada en la parte posterior y lateral de la próstata. ¿Por qué es la de mayor atención?
pues aquí se van a desarrollar hasta el 75% de los cánceres de próstata. Esta es la región posterior que se va a palpar cuando se realiza el tacto rectal. Tenemos también la anatomía sectorial, es un poquito más compleja, pero también más extensa. Esta principalmente la vamos a utilizar en la resonancia multiparamétrica y también nos ayuda mucho para las guías de forma aleatoria para la biopsia de próstata transrectal. El sistema de clasificación TNM es muy importante identificar las cadenas ganglionares. En el caso de la resonancia magnética, la difusión, la secuencia por difusión, es la mejor opción para detectar los ganglios linfáticos. Tiene muy poca nos brinda muy poca ayuda para distinguir ganglios que pueden ser positivos o negativos, pero también los podemos contemplar de acuerdo a sus características. En el caso, consideramos que pueden ser ganglios con forma redondeada y con un eje corto mayor de 8 milímetros, en su forma oval con un eje corto mayor de 10 milímetros, con aspecto heterogéneo, con márgenes irregulares que se pierden en interfase con los tejidos vecinos. Y tenemos los ganglios regionales que nos van a determinar el estadiaje N1, que son la cadena pélvica, los hipogástricos, los sacros y los ilíacos, tanto interno como externo. Y tenemos también las cadenas ganglionares distales que nos van a determinar el estadio M1, que es el aórtico, el de la ilíaca común, los inguinales y los supraclaviculares ya de manera más distal. La irrigación va a estar dada por las arterias vesical inferior, la pudenda interna y la rectal media o hemorroidal. Las venas drenan desde la próstata al plexo periprostático y este va a estar conectado con la vena dorsal profunda del pene y las venas ilíacas internas. Esta parte es muy importante para el tema de la embolización prostática. Es de vital importancia conocer la estructura y la anatomía vascular, porque a través de este sistema es donde navegamos con los catéteres para llegar a las arterias indicadas y ocluirlas. Más adelante lo vamos a revisar a detalle, pero también va a recibir inervación de los plexos nerviosos simpático y parasimpático, y los ganglios linfáticos ya los habíamos revisado anteriormente. En la parte de la inervación es importante también considerarla para los fines de tratamiento por crioablación, ya que una de las complicaciones que se pueden presentar en este caso es, en efecto, la lesión a estos nervios o la afectación colateral a estos nervios que van a representar una sintomatología indeseable. Vamos a entrar de lleno a la parte del diagnóstico por imagen. Tenemos muchísimas alternativas. Vamos a revisar algunas de ellas. Principalmente tenemos el ultrasonido, que es el de primera línea y es el que utilizamos más comúnmente como aliado de la consulta o el chequeo general anual, con el antígeno prostático específico, con el tacto rectal que se realiza en el consultorio. Y bueno, es un método que pues es el menos invasivo de todos, no genera radiación, está muy al alcance tiene una accesibilidad muy alta para los pacientes por su bajo costo y por su disponibilidad en cualquier medio. La tomografía tiene muy baja sensibilidad y especificidad para determinar patología intrínseca de la próstata. Sin embargo, la tomografía es una herramienta muy importante para determinar la diseminación en el caso de metástasis y para ver las relaciones de la próstata con sus órganos vecinos. La resonancia magnética paramétrica ha tomado muchísimo auge en los recientes años y vamos a revisarla a detalle, que hoy por hoy es el estudio, o podríamos decir el gold standard para determinar de forma más precisa las lesiones prostáticas e incluso para determinar ya propiamente
se pueden realizar también biopsias a través de este método y determinar el estirpe histológica o histopatológica. El PET-CT también está tomando muchísimo auge con los marcadores que son relativamente específicos para próstata, y también está brindando muchas ventajas para detectar los estadios o las metástasis. La angiografía pues va a ir directamente relacionada a la parte de la embolización. La embolización tiene también muchísimos usos. Y bueno, el tacto y el antígeno prostático específico, que son la piedra angular en el diagnóstico de esta patología. Vamos a entrar al ultrasonido. El ultrasonido pues puede ser suprapúbico transabdominal y o el transrectal. El ultrasonido suprapúbico transabdominal tiene sus ventajas, es un método muy práctico, relativamente muy rápido, y es el menos invasivo de todos, como les comentaba, incluso comparándolo con el ultrasonido transrectal. Las únicas desventajas que tenemos con él es que tenemos que realizar un llenado de la vejiga, porque este nos va a fungir como una ventana acústica para poder llegar a la próstata y valorar y tomar medidas de ella, valorar su estructura, sus relaciones adyacentes, o incluso también lesiones que puedan ser mayores incluso de 5 milímetros, 10 milímetros. Sin embargo, otra de las causas que nos generan muchísima entorpecimiento en la parte del diagnóstico, pues son las asas intestinales y el gas intestinal, que en ocasiones se interpone. También, si la vejiga no está adecuadamente llenada, las asas se van a interponer, como les comentaba, y esto nos va a condicionar mucho artefacto y va a ser muy difícil determinarlo. Principalmente este método lo utilizamos en la consulta para el chequeo general, de la mano con el antígeno prostático específico y el tacto rectal. Si de esto se salen algunos parámetros de estas pruebas, pues ahí procedemos a determinar otro tipo de estudios. Aquí realizamos básicamente en la consulta la medición de la glándula prostática, y esto nos va a ayudar a determinar los grados de crecimiento, principalmente en el caso de la hiperplasia prostática. Lo determinamos también porque empezamos, como bien sabemos, tenemos síntomas obstructivos principalmente, que es lo que despierta la inquietud en el paciente para pedir atención médica, y es la orina residual. Aquí tenemos un poco de controversia, y he trabajado de la mano con muchos urólogos, ya que nosotros ponemos a tomar agua al paciente 1 litro, 2 litros a veces. Tiene que ser pues lo más rápido posible, porque si no el procedimiento se vicia. A veces los pacientes se ponen nerviosos, se estresan, les puede dar náuseas porque quieren tomar el agua muy rápido, y a veces este método se vuelve un poquito subjetivo, a pesar de sus grandes ventajas. Y lo que estamos realizando de la mano con los urólogos es determinar el índice de protrusión prostática, y de ahí determinamos los grados, y esto le proporciona al urólogo una pauta para determinar la parte de qué tanto el crecimiento prostático se está protruyendo hacia el piso de la vejiga, y esto está condicionando también los síntomas obstructivos. Eh, y bueno, este es el grado 1, lo vamos a tener en una protrusión menor a los 5 milímetros, el grado 2 de 5 a 10, y el grado 3 ya es mayor de 10. Lo único que tenemos que realizar es en un corte sagital, determinamos a nivel de la base de la vejiga qué tanto está interviniendo la próstata en el piso. Medimos desde la base de la vejiga hasta donde está la parte más distal de la próstata que está protruyendo, y esto es lo que nos va a determinar el grado. Aquí tenemos el ejemplo de una próstata que pusimos a llenar vejiga. Este es los cortes basales. Tomamos medidas, perdón, tomamos medidas de los ejes mayores, sacamos el volumen y posteriormente
mandamos al paciente a orinar y vamos a determinar qué tanto porcentaje de orina residual es el que estamos teniendo, y esto también nos va a dar la pauta para ver qué tan latosa está haciendo esta próstata. Como podemos ver en este caso, pues ya son pacientes que tienen retención crónica de orina y que ya están sufriendo incluso complicaciones a nivel de la vejiga por evidentemente procesos infecciosos. Y aquí tenemos el ejemplo de uno de ellos. Vemos las paredes de la vejiga ya de forma irregulares, como con aspecto digitiforme, y esto también nos lleva a pensar que estamos hablando de una vejiga retencionista. Como pueden ver aquí, pues prácticamente podríamos decir que no hay ningún cambio. Este es un caso muy severo de hiperplasia prostática. ¿Cómo vamos a hacer la, cómo vamos a medir en grados la hiperplasia prostática o el crecimiento prostático como tal, que son circunstancias muy diferentes porque puede haber crecimiento prostático secundario a otras patologías y la hiperplasia prostática va encaminada únicamente a un crecimiento de tipo benigno? Entonces tenemos 4 grados y lo vamos a determinar una vez que medimos en los ejes mayores longitudinal, anteroposterior y transverso, y vamos a ir del grado 1 al 4 y va a depender del volumen con la fórmula de los ejes mayores y con el coeficiente 0.523. Esto nos va a otorgar un volumen en centímetros cúbicos y esto es lo que vamos a reportar en el ultrasonido a nuestro médico referente, al médico tratante. El ultrasonido transrectal pues, es una prueba que a finales de en los años 80, perdón, era la prueba de imagen pivote para la hiperplasia y el cáncer. Era lo que estaba a la mano, lo que existía en ese momento y lo que revolucionó el estudio de la próstata. Se utiliza para biopsia, estadio diagnóstico y monitoreo. Sin embargo, ya no es un estudio primario como se realizaba antes. Es un método invasivo por la misma naturaleza del mismo que tenemos que accesar a través del recto. Es muy molesto para los pacientes, se requiere de aplicar enemas, de aplicar dieta especial y puede ser muy complicado para algunos pacientes, sobre todo en el caso de pacientes de edad avanzada. Vamos a determinar la hiperplasia prostática y prostatitis. La diferencia de este método con el ultrasonido transabdominal es en este caso el transductor va a estar en íntimo contacto con el tejido prostático y de esta manera vamos a poder identificar lesiones inclusive más pequeñas. Em, a diferencia del otro, esta es la preparación es un poquito más eh, batallosa para algunos pacientes, pero lejos de eso, creo que es una prueba que hoy en día la seguimos utilizando y nos brinda muchísimas ventajas. Aquí tenemos la imagen de una próstata, como pudieron ver anteriormente, la diferencia en cuanto a la visualización del tejido, no hay nada que se nos interponga, la vejiga queda totalmente anterior a ella, no tenemos asas intestinales que se estén interponiendo, podemos determinar o ir determinando de cierta manera la anatomía zonal que ya habíamos descrito anteriormente, y este es un método que nos va a ayudar, pues sí, para medir de forma objetiva la próstata y nos ayuda también a determinar, por ejemplo, aquí tenemos ya la medición de la zona de transición, que la podemos delimitar con eh, estas imágenes muy tenues, en este caso hipoecoicas, y ahí nos permite marcar una interfase entre la zona de transición y la zona periférica. En este caso tenemos la visualización directa de las lesiones. En este caso identificamos la presencia de una imagen redondeada con centro hipoecoico y con un halo hiperecoico que corresponde a un absceso. Tenemos el caso de una hiperplasia prostática. Como pueden ver, es un crecimiento prostático generalmente parejo, tenemos los márgenes bien delimitados y en este caso nos demuestra las funciones de la aplicación
Doppler color y del power, que nos determina un poquito mayor la irrigación de la próstata. Entramos voy a presentar algunos casos. Quise realizar esta presentación de forma pictográfica. Vamos a estar revisando algunas imágenes para que nos represente mucho mejor aquello de lo que estamos hablando. Creo que las imágenes a nosotros como médicos son las que se nos quedan grabadas siempre y difícilmente vamos a olvidar una imagen una vez que la vemos, cómo cómo se, eh, cómo se presenta o cómo se identifica. La prostatitis, pues la podemos tener aguda bacteriana, crónica bacteriana, prostatitis crónica y síndrome de dolor pélvico crónico. Son términos que se pueden manejar de forma conjunta. La prostatitis también inflamatoria sintomática y bueno, dentro de todas estas llegamos a las complicaciones que son el absceso y la prostatitis enfisematosa. Como podemos ver aquí, tenemos la imagen de una próstata crecida, heterogénea, con muchas imágenes hipoecoicas que corresponden al líquido o directamente al absceso, y estas imágenes que están señaladas aquí, más blanquitas, hiperecoicas, corresponden a la presencia de aire. En este caso tenemos la presencia de una prostatitis ya con formación de un absceso. En el caso del cáncer y la biopsia transrectal, pues la biopsia transrectal es un método estándar, eh, va a ser ambulatoria y esta la vamos a realizar posterior a una prueba positiva para cáncer, que es directamente el tacto y el antígeno prostático específico. A diferencia de la resonancia magnética multiparamétrica, no es un procedimiento de biopsia dirigida, más bien tomamos algunos cortes o punciones al azar, abarcando de derecha a izquierda, abarcando el lóbulo derecho izquierdo, las zonas anteriores, las zonas posteriores y sobre todo incidiendo en las zonas donde tenemos mayor índice de cáncer, que es la zona periférica, e incluso llegamos a ver algunos nódulos, podemos llegar a ver algunos nódulos sospechosos y de estos vamos a tomar muestras. La contraindicación, pues son pacientes que son poco cooperadores, en donde nos podemos apoyar con sedación. Yo generalmente a todos los pacientes los someto a sedación para mayor tranquilidad tanto del médico y de nosotros. Podemos llevar a cabo este procedimiento en algunos 10, 15 minutos una vez que el paciente esté preparado, sedado y con el transductor adecuadamente colocado. Y también una de las contraindicaciones va a ser los tiempos de coagulación alterados. Aquí tenemos el ejemplo de una biopsia de próstata, tenemos visualizada perfectamente la glándula, tenemos el globo, en este caso la paciente contaba con una sonda Foley. Esta imagen que vemos aquí redondeada pertenece al globo de la sonda Foley, y aquí lo que nosotros empezamos a realizar es tomando desde el lóbulo izquierdo, en este caso, esta línea blanquita que se alcanza a ver por acá, o hiperecoica, es la aguja. Una vez que estamos seguros que no estamos sobrepasando la cápsula o pseudocápsula que tiene la próstata, procedemos a realizar la punción. Tenemos que ser muy precisos a la hora de introducir la aguja, tenemos que estar seguros en dónde nos encontramos para evitar mayores complicaciones. La tomografía, entrando ya al tema de la tomografía, pues sabemos, como les comentaba, no es precisa para detectar un cáncer in situ por la naturaleza pues de la técnica. No podemos identificar nódulos muy pequeños. La imagen que nos representa la tomografía es una imagen muy general, básicamente es un panorama muy eh, difuso, muy disperso de la glándula. Vamos a utilizar una exploración abdominopélvica previo a radioterapia. La usamos también para detección de ganglios linfáticos pélvicos y retroperitoneales en enfermedad avanzada. Como les comentaba, las cadenas ganglionares previamente descritas son las que vamos a identificar perfectamente bien aquí. Vamos a identificar cuando ya hay algunas complicaciones, tanto por el crecimiento prostático o en el caso de cáncer de próstata, invadiendo a
a estructuras vecinas como los ureteres a nivel de la unión uretero-vesical y de esta manera nos va a permitir explorar a nivel de los riñones si ya estamos ante casos de una hidronefrosis. También vamos a revisar metástasis óseas, tanto locales como distales, incluso tan lejanas como las clavículas, como los arcos costales, los cuerpos vertebrales, la pelvis, etcétera. Ahorita vamos a revisar algunos casos. Esta es una imagen de una tomografía y así es como vemos y visualizamos la próstata. Básicamente la podemos identificar únicamente que está crecida. Identificamos las relaciones, sobre todo en los casos de tomografía con contraste intravenoso, cuando tenemos ya una represión de la vejiga, podemos identificar adecuadamente la interfase con ella. Las relaciones a nivel de los plexos nerviosos, de los plexos de los cadenas ganglionares, perdón. Vemos órganos más distales como los riñones. Estos son corte sagital, coronal y axial. En este caso, y a diferencia del otro, podemos ver una próstata con una pérdida de su morfología, de su estructura. Ya identificamos en este corte sagital una pérdida de la interfase con la vejiga incluso. Y este es el caso típico de un cáncer de próstata que nos está, cáncer de próstata ya invasivo, que nos está afectando ya la vejiga, seguramente ya los ureteres. Tenemos que empezar a determinar las cadenas ganglionares y también los órganos que se afectan más, sobre todo las estructuras óseas. Como les comentaba, aquí tenemos el caso de un cáncer de próstata ya avanzado con metástasis óseas. Podemos ver ya afectación de la columna, los cuerpos vertebrales, los huesos de la pelvis, incluso los fémures. Ya tenemos un aspecto en cuña de los cuerpos vertebrales. Seguramente hay alguna compresión o fracturas por compresión de tipo patológico secundaria a la infiltración. Son imágenes y lesiones que alternan entre lesiones líticas y lesiones blásticas. Muy típico y característico del cáncer de próstata. Tenemos también podemos visualizar los pulmones. Tenemos un nódulo atípico, seguramente como un depósito secundario por un cáncer de próstata. Aquí tenemos otro caso, perfectamente bien visualizada el crecimiento prostático, el interior con un aspecto heterogéneo, aunque no podemos delimitar como tal las estructuras o las lesiones que están dentro, sí nos representa un aspecto atípico y que seguramente nos habla de lesiones infiltrativas y nódulos, sobre todo también el tipo de crecimiento. Ya tenemos unos bordes mal delimitados, como veíamos previamente. Estos son otro tipo de casos, otro tipo de complicaciones, donde les comentaba el caso de la hidronefrosis. Ya tenemos afectación o extensión a las uniones uretero-vesicales que están condicionando obstrucción y de esta manera hidronefrosis, que también nos puede afectar a largo plazo la función renal. Tenemos nuevamente el caso de un tórax con los pulmones infiltrados por depósitos secundarios, múltiples nódulos dispersos de forma generalizada, abundantes, que nos habla ya de una metástasis pulmonar. Entonces, ese es el panorama de la tomografía. Vamos a entrar de lleno a la resonancia magnética multiparamétrica. La verdad es que este es un estudio, una técnica en la que se le está invirtiendo muchísima investigación. Estamos teniendo muchísimos avances a pasos agigantados y que nos está permitiendo llevar al paciente a un diagnóstico muy temprano y que puedan recibir su tratamiento oportuno. Este procedimiento está indicado, lo vamos a realizar después de una biopsia guiada por ultrasonido con cáncer confirmado. ¿Esto para qué? Pues para determinar nuevamente la localización de las lesiones, la anatomía, las relaciones contiguas, la posible extensión o diseminación, en este caso la extensión extracapsular. Y también la podemos realizar cuando hay un antígeno prostático elevado de forma persistente con una biopsia negativa.
Eh, Hemos tenido pacientes que nos han enviado hasta 3 veces para biopsia, que tiene un antígeno elevado persistente, sin embargo las biopsias han resultado negativas. Pues bueno, ahora la resonancia magnética, ya no nos iríamos a una segunda biopsia para invadir al paciente, para someterlo a más estrés, a posibles complicaciones, sobre todo hemorrágicas, infecciosas, y a estos pacientes los vamos a canalizar más directo a resonancia magnética y nos va a brindar muchísimas ventajas. Existen muchísimos protocolos y esto va a ir en base a las indicaciones específicas, como el tipo de resonancia magnética también, el tipo de hardware o software que cuente cada equipo o cada centro hospitalario. También tiene mucho que ver las preferencias del radiólogo en base a su formación, en base a la escuela, en base a lo que a él le gusta más para determinar el diagnóstico, o incluso también para el médico referente, o también las condiciones de nuestros pacientes. La utilizamos para detección, estimación y para la guía de biopsia o terapias focales. Vamos a utilizarla también para seguimientos de cánceres ya confirmados o postratados, e incluso también en casos de recurrencia, y la podemos utilizar también en para casos de estadificación. ¿Qué es la resonancia magnética multiparamétrica? Se define como una combinación de secuencias de pulso, en este caso T2, la difusión y el estudio dinámico con contraste. Esta fusión y esta unión nos va a determinar nos va a brindar y aportar muchísima información que vamos a integrar en un sistema que lo vamos a revisar posteriormente. Para la preparación de la resonancia magnética, pues es un tanto compleja, muchísimo más compleja probablemente que el ultrasonido prostático transrectal. No voy a entrar mucho en detalles, únicamente nada más algunos eh, datos que podemos identificar acá, pues es la evacuación rectal, la evacuación vesical, aplicar espasmolíticos. Tenemos que considerar con qué equipo contamos, si es un equipo de buena capacidad para poder determinar adecuadamente los hallazgos. Aquí tenemos el caso de una resonancia magnética. eh, Como pueden observar, tenemos una próstata aumentada de tamaño con nódulos, en este caso mal definidos, muy dispersos. No logramos identificar adecuadamente y de forma focal estos nódulos. Y aquí tenemos una señalización de que incluso estamos posiblemente ante un caso de un cáncer de próstata. Pues tenemos esta lesión hipointensa que se está localizando a nivel de la periferia, pero ya estamos teniendo invasión o extensión a los tejidos aledaños. Aquí tenemos el crecimiento de prostático, que también identificamos múltiples nódulos, pero a diferencia de esta podemos identificar unos nódulos mucho más definidos, una próstata con unos bordes eh, más delimitados, más respetados, más regulares. Identificamos bien la interfase de los nódulos entre unos con otros, a pesar de que son muchos. Y bueno, este es el caso de una hiperplasia prostática. Y en este caso tenemos la presencia de una colección que está dentro. No tenemos ninguna otra alteración estructural, como pueden ver, ni a nivel de la zona transicional perdón, a nivel de la zona periférica, y a nivel de la zona transicional tenemos una imagen eh, hipointensa que nos representa una colección, posiblemente un absceso. Esta es básicamente la imagen que veíamos anteriormente, que les comentaba, en el caso de T2. En el caso de una secuencia por difusión, tenemos una imagen aquí hipointensa, que es la que nos está representando en el T2. Y en el coeficiente de difusión, también vamos a identificar una zona heterogénea a nivel
de la zona periférica que se está ya perdiendo la interfase con los tejidos adyacentes y que representa perfectamente un cáncer de próstata. Tenemos también la identificación de adenopatías atípicas. Ya habíamos revisado la medición del eje corto, puede ser dependiendo del tipo de nódulo o la disposición del nódulo, mayor de 8 milímetros o mayor de 10 milímetros, perdón, en el eje corto. Como podemos ver aquí, ya tenemos un cáncer de próstata invasivo, tenemos una próstata mal delimitada, heterogénea, con pérdida total de su estructura. Ya hay una pérdida de la interfase con los tejidos vecinos e incluso ya podemos determinar que está invadiendo el recto. Y bueno, es aquí donde vamos a utilizar el sistema de reporte estructurado específicamente para la resonancia paramétrica, y esto lo vamos a utilizar pues en la evaluación de sospecha de cáncer en próstatas que no han sido tratadas. Es una integración de muchos hallazgos, con los hallazgos, como les comentaba, con la secuencia T2, la secuencia de difusión y el coeficiente de difusión aparente. No voy a entrar tampoco tan a detalle en esto, pero básicamente es una suma de los hallazgos que nos van a determinar un puntaje para determinar una categoría, y esto lo vamos a basar dependiendo de los hallazgos que se encuentren en cada secuencia. Es muy importante identificar la zona en donde se ubica la lesión para no estar teniendo o encontrarnos con hallazgos con falsos positivos o falsos negativos. El PIRATS, una vez que se realiza el puntaje, es muy parecido al BIRATS en el caso de la mama. En el caso del PIRATS 1 va a ser una probabilidad muy baja, muy poco probable que se presente el cáncer en este caso. El 2 va a ser bajo, una posibilidad baja. Eh, muy poco probable también que se presente un cáncer de próstata. Generalmente son hallazgos benignos. El PIRATS 3 pues va a ser intermedio, y puede también ya existir un clínicamente de significancia en la presencia de un cáncer. Y bueno, el PIRATS 4 ya es una posibilidad alta, y el 5 muy alta, con una posibilidad casi segura de que los hallazgos que estamos encontrando se tratan de un cáncer. Otra de las ventajas que nos ofrece la resonancia magnética, pues es la guía para la realización de biopsias, y si la comparamos con el caso del ultrasonido eh, transrectal, como les comentaba, en este caso podemos determinar las lesiones de forma muchísimo más precisa, y es muy poco probable que tengamos falsos negativos, como es el caso del ultrasonido. La resonancia magnética nos ayuda a determinar de forma mucho más precisa este tipo de lesiones, aunque sean más pequeñas, y con las guías específicas nos van a ayudar a poder tomar muestras incluso de nódulos muy, muy pequeñitos. Nos brinda mucha seguridad, nuevamente eh, baja especificidad, alta especificidad y alta sensibilidad en el caso del diagnóstico para nódulos malignos. En el caso de la prostatitis, es bien importante determinar el cuadro. Como les comentaba, conocer los diagnósticos nos van a ayudar a diferenciar de otros diagnósticos diferenciales. En el caso de la prostatitis, pues el cuadro clásico va a ser la fiebre, el dolor pélvico agudo y la disuria. Casi seguros que cuando tenemos un paciente con esta triada, estamos hablando de un caso de prostatitis. Obviamente tenemos que apoyarnos de los métodos diagnósticos, pero en este caso, pues ya es un caso avanzado, como les comentaba. Incluso ya tenemos la formación de colecciones, que son estas imágenes hipointensas, que nos hablan de una formación de un absceso, en este caso, pues ya avanzado. En el caso
del PET es un estudio que se está realizando también ya de forma cada vez más común. Cada vez tenemos al alcance la posibilidad de realizar estos métodos diagnósticos. Antes era muy difícil y muy complicado para los pacientes accesar a ellos. Ahora cada vez más lo podemos tener más al alcance de ellos. Básicamente se utiliza el PSMA, que es un antígeno específico de la membrana prostática. Es una nueva técnica de imagen para el cáncer de próstata que localiza lesiones cancerígenas. Vamos a utilizar el 68 Gallium PSMA11, el cual va a ser inyectado. Este se va a adherir básicamente a las proteínas del PSMA, que son los tumores cancerígenos de próstata, que van a sobreexpresar esta proteína y es donde se van a adherir, se van a pintar. Eh, el PET-CT va a detectar la concentración de este trazador y nos lo va a señalar de forma muy precisa. Se va a pintar, va a brincar, este, incluso como un foquito se prende y aquí es donde vamos a determinar que existe una patología cancerígena, un nódulo cancerígeno que nos llevará a mayor estudio. Las indicaciones pues, son pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata que tengan riesgo de metástasis, porque este es un estudio de cuerpo completo que nos va a determinar si existe afectación de forma distal. Podemos encontrar lesiones, como les comentaba, en huesos tan lejanos como las clavículas, por ejemplo. Lo podemos utilizar también en pacientes previamente tratados con radiación. Cuando tenemos pacientes con radiación, tratados con radiación o con prostatectomía, eh, y realizamos otros estudios de imágenes, es muy complicado en ocasiones valorar la estructura o la anatomía prostática. Bien, porque ya no existe el típico tejido prostático que nos determina un foco para revisar, un área para revisar, o bien existe tejido residual o tejido recidivante que no podemos valorar si está afectado por células cancerígenas. Y este método nos va a ayudar a evadir todas estas complicaciones o estas limitaciones, y nos va a ayudar a pintar como un foquito en donde estén las células cancerígenas afectando. La radiología intervencionista, pues hoy en día tiene muchísimas propuestas para el tratamiento de las diferentes patologías prostáticas, principalmente la hiperplasia y el cáncer. Eh, pero también hemos tenido casos donde lo podemos utilizar en hemorragia vesical persistente, por cistitis crónica, por cánceres de vesícula de vejiga, perdón, por casos de próstatas sangrantes. También nos puede servir mucho y también en casos de traumatismos o hemorragias por traumatismos. En este caso, pues es la crioterapia. Lo que se realizan son colocar antenas en forma de criosondas. Vamos a colocar al paciente en un quirófano, va a estar adecuadamente sedado y a través de algunas coordenadas específicas vamos a introducir las antenas y una vez que estemos seguros de que nos encontramos en toda la anatomía prostática, vamos a proceder a aplicar la técnica de frío. En este caso vamos a formar bolas de hielo con temperaturas de hasta menos 40 grados. Eh, en estos casos de la crioterapia, eh, se utiliza en casos muy particulares, en casos con pacientes que no son candidatos a una cirugía o que tienen un riesgo muy alto de una cirugía, riesgos cardiovasculares. Generalmente todos nuestros procedimientos se apoyan en este tipo de casos.
como también es el caso de la embolización. ¿Qué es la embolización? Pues básicamente la embolización es introducir un catéter a una arteria para introducir partículas o sustancias o dispositivos y ocluir de forma intencionada el flujo vascular para condicionar la disminución, precisamente la irrigación a este órgano o incluso tumor, y para la inducción de necrosis y disminución de tamaño o erradicación incluso de tumores. La tecnología hoy en día podemos tener una fusión entre tomografía, entre angiografía digital. Hay equipos que están integrados y que nos permiten tener mucho mayor precisión de la anatomía. En este caso, realizamos la inyección del medio de contraste dentro de la arteria que queremos tratar, y con una reconstrucción con técnica de tomografía en tercera dimensión podemos ver perfectamente la anatomía vascular. Y en este caso tenemos propiamente la angiografía. Previa a la embolización realizamos angiografías diagnósticas para determinar si podemos avanzar, si retiramos más el catéter, si podemos modificarlo, moverlo, y esto con la finalidad de realizar un tratamiento mucho más preciso, disminuir las complicaciones, que pueden ser que las partículas tengan un flujo retrógrado y migren, condicionando una embolización indeseable. Como podemos ver aquí, identificamos de forma panorámica toda la anatomía arterial. Identificamos aquí perfectamente la irrigación de la próstata, incluso se delimita de cierta manera, y es ahí cuando estamos seguros empezamos a introducir nuestras partículas, nuestros dispositivos, para de esta manera ocluir a nivel desde el tronco hasta el parénquima del tejido que queramos tratar, en este caso de la próstata. Hay muchísimas ventajas que se han demostrado. Hoy en día la embolización está también en boga para el tratamiento de hiperplasia prostática, pero como les repito, también hemos tenido casos de tratamiento de cánceres de próstata avanzados que están sangrando, de sangrados eh, vesicales, y esto nos ayuda muchísimo a darle seguridad al paciente y a brindar alternativas que, por supuesto, pueden mejorar la calidad de vida. Pues muchísimas gracias. Esto sería todo. Para concluir, me gustaría resumir de forma muy específica. Tenemos varios métodos de imágenes. Algunos de ellos se pueden complementar entre ellos. En algunos podemos determinar algunas cosas, en algunos otras. Algunos se consideran de base de forma inicial, algunos secundarios una vez que los otros han fallado, pero siempre es muy, muy importante determinar ante qué caso nos estamos encontrando para poder brindar el tipo principalmente de estudio que vamos a solicitar, y también el tratamiento al que va a ir dirigido. Es bien importante conocer la patología. Este tipo de enfermedades, como les comentaba al inicio, son un gran número de la consulta de medicina familiar, de la consulta del urólogo. Cada vez incrementa más eh, su frecuencia, y pues hoy en día tenemos el primer lugar en México de muertes por cáncer de próstata en hombres. Es una enfermedad que tiene hasta 90% de curación si se trata a tiempo, y evidentemente si realizamos un diagnóstico temprano, si realizamos un diagnóstico certero, oportuno, para poder brindarle a nuestros pacientes oportunidades. Y bueno, también los procedimientos de terapia de mínima invasión hay que considerarlos, porque en ocasiones le podemos disminuir a los pacientes porcentajes de morbimortalidad. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer compartir con ustedes esta charla. Espero que haya sido de gran utilidad. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento.
Y bueno, quedo atento como su servidor. Aquí está mi correo. Si existen algunas dudas posterior a la charla, me las pueden hacer llegar y con gusto las respondemos. Muchísimas gracias, doctor Alanis Lara, por esta ponencia tan interesante. Valoramos mucho su tiempo y sobre todo el que comparta su conocimiento en este seminario médico virtual de Salud Digna. Gracias. Y bueno, pues vamos ahora sí a pasar con las preguntas que nuestra audiencia ha enviado. ¿Qué le parece si iniciamos con la primera? ¿Cómo cree que la inteligencia artificial transformará la práctica radiológica en el diagnóstico y seguimiento del cáncer de próstata en los próximos 5 años? En el área de la inteligencia artificial, sobre todo en el campo de la radiología, estamos teniendo avances agigantados. Yo creo que en los próximos 5 años la inteligencia artificial va a mejorar la precisión y velocidad del diagnóstico. Esto pues con la detección temprana de lesiones que incluso sean muy sutiles eh, en imágenes multiparamétricas de la resonancia magnética. Yo creo que también va a optimizar la evaluación de riesgos y nos va a permitir, como les comentaba, no hay recetas de cocina, pero nos puede permitir seguimientos personalizados para cada paciente de acuerdo a los tratamientos que hayan recibido, de acuerdo a ya sea si fue cirugía, si fue radioterapia, y esto nos va a llevar a predicciones más precisas de la progresión de los tumores. Gracias, doctor. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué evidencia existe sobre la durabilidad a largo plazo de los resultados de la embolización arterial prostática y cuáles son los factores que pueden influir en la recurrencia de los síntomas? Bueno, hoy en día cada vez se realizan más embolizaciones prostáticas y yo creo que en el futuro va a ser un manejo incluso de primera línea para el manejo de hiperplasia prostática. Actualmente, pues los estudios nos indican, las evidencias nos indican con nuestros pacientes que este procedimiento, esta técnica, nos va a ofrecer un alivio sintomático duradero en el caso sobre todo de hiperplasia prostática benigna, con tasas de éxito a largo plazo hasta el 75% en los primeros 5 años. Los factores como el tamaño de la próstata, la técnica que se utilizó y la presencia de comorbilidades del paciente, pues son las que van a influir en la recurrencia de los síntomas directamente. Cada paciente va a responder de forma diferente ante esto, dependiendo los padecimientos que tenga de base también. Gracias, doctor, por esta respuesta tan puntual. Y finalmente nos preguntan, ¿existen estudios que comparen los efectos a largo plazo de la crioterapia con otras modalidades de tratamiento en términos de calidad de vida? Sí, hay estudios que van a comparar la crioterapia con la prostatectomía y la radioterapia. Sin embargo, la crioterapia va a mostrar menor morbilidad en términos de la incontinencia urinaria, pero va a haber mayor incidencia de disfunción eréctil. Como les comentaba al inicio, el hecho de congelar los tejidos puede afectar pues la inervación de la próstata y nos va a llevar a esta complicación. Sin embargo, la calidad de vida va a variar, como les comentaba anteriormente, en el caso de la embolización prostática, va a variar según la severidad de los efectos secundarios y del tipo de paciente que estemos atendiendo. Muchísimas gracias, doctor. Valoramos mucho este momento para poder responder lo que los profesionales de la salud han enviado como preguntas. Y bueno, le agradecemos de verdad el que usted sea tan puntual y que sea tan claro en las respuestas. Bien, pues así es como concluimos esta ronda de preguntas y ahora, antes del comentario adicional del doctor, quiero recordarles uno de los proyectos exclusivos que tenemos para ustedes, nuestro Centro de Atención al Médico. Este canal está diseñado para la comunidad médica, brindándoles un puente de comunicación directo con nuestros médicos y asesores. Esto a través del Centro de Atención al Médico, donde podrán aclarar dudas sobre los estudios realizados a sus pacientes en nuestras clínicas, resolver quejas o inquietudes, compartir sugerencias sobre nuestros servicios, tecnología, programas y proyectos y solicitar un bloc de órdenes médicas que otorga a sus pacientes un 10% de descuento en los estudios clínicos realizados en nuestra institución.
Pueden contactarnos de manera muy sencilla a través de WhatsApp o vía telefónica al 52 1 565 112 97 13 o bien escribirnos al correo electrónico coordinación.medica@salud-digna.org. Estamos comprometidos con ustedes para seguir construyendo una atención médica de calidad. Y antes de pasar a la etapa final de esta edición, me gustaría invitar al doctor Jonathan Alanís Lara a que nos comparta un comentario final o una reflexión sobre este tema tan interesante que hemos tratado el día de hoy. Doctor, adelante. Muchas gracias. Creo que nos estamos enfrentando ante un problema de salud pública muy que nos está impactando muchísimo a nivel nacional y a nivel mundial. Eh, Sin embargo, la reflexión que yo me quedo es con la que la disciplina que llevamos día con día con la parte de la radiología intervencionista. La filosofía que llevamos en nuestra área es un manejo multidisciplinario siempre va a llevar al paciente a mejores opciones tanto de diagnóstico como de tratamiento. Es muy importante trabajar de la mano. Creo que el radiólogo intervencionista, el médico de primer contacto son piezas fundamentales de este rompecabezas que, como siempre lo digo, entre más ojos estemos involucrados, es más probable que detectemos que algo no está bien. Entonces, los invito a que hagamos equipo, a que haya una buena comunicación entre colegas. Estamos los radiólogos siempre abiertos a escuchar dudas, a escuchar opiniones y bueno, creo que esto nos va a llevar a mejorar la salud de nuestros pacientes y a mejorar la salud de nuestra comunidad. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan excelente día. Muchísimas gracias, doctor Alanís Lara, por compartir su experiencia y sobre todo su conocimiento con todos nosotros. Valoramos mucho en Salud Digna. Sé que quienes están formando parte de este seminario también valoran mucho el poder conectar con usted y aprender sobre todo de usted. Antes de cerrar, los invito a ver el siguiente video. Conozca la nueva unidad de imagen molecular PET-CT, un centro de diagnóstico especializado con tecnología avanzada de medicina nuclear, parte del sistema Salud Digna y comparte sus mismos valores y calidad, con profesionales altamente capacitados que garantizan una atención óptima y gran capacidad para atender pacientes con 3 equipos PET-CT al servicio de quienes lo necesitan. PET-CT 18F Octreotide desde 16.500. PET-CT 18F DOPA desde 16.500 y PET-CT 18F con fluoruro de sodio desde 8.400. Interpretación de resultados híbrida a cargo de médicos radiólogos y médicos nucleares especializados en PET-CT. Esto garantiza una mayor certeza diagnóstica para sus pacientes, quienes contarán con sus resultados de manera oportuna, ya sea en físico o en línea. Encuentre una mayor accesibilidad y calidad en diagnósticos por medicina nuclear PET-CT. Nuestro compromiso está con el cuidado de la salud de sus pacientes. Unidad de imagen molecular PET-CT. Bien, y con esto llegamos al cierre de esta sesión. Antes de despedirnos, quiero aprovechar para reconocer el invaluable apoyo del doctor Alanís Lara en esta iniciativa académica. Doctor, a nombre de Salud Digna, próximamente le haremos llegar esta constancia y este reconocimiento con su respectivo aval en agradecimiento a su esfuerzo, dedicación y a su tiempo. Gracias por haber sido parte de este importante seminario médico virtual Salud Digna 2025. Nuevamente, muchísimas gracias, quedo a sus órdenes y fue un placer, un honor haber compartido esta plática con ustedes y espero que haya sido de mucho aprovechamiento. Gracias. Y bien, a todos los asistentes, gracias por acompañarnos y por ser parte de este evento. No olviden que pueden descargar su constancia de asistencia con valor curricular en esta misma plataforma al terminar la transmisión. Sigamos juntos impulsando el conocimiento y la innovación médica. Manténganse al tanto de todas nuestras redes sociales y canales de comunicación para conocer los temas de futuras ponencias. Nos vemos el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en el Seminario Médico Virtual Salud Digna 2025. Hasta entonces.